Yo soy Andrés Celis, soy el coordinador de protección de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Llevo trabajando en desplazamiento forzado en Colombia hace más de 15 años, 10 con el ACNUR, antes con Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación. He estado trabajando siempre en materias de derechos humanos, atención a víctimas de la violencia, bien sea con agencias del gobierno colombiano o órganos de control del Estado colombiano. Soy abogado, con máster en política pública y no más. Yo creo que lo más interesante podría ser ver los cambios que ha tenido la política de desplazamiento en Colombia, cómo ha sido el origen de la política, por qué surge, cómo y qué rol ha cumplido el derecho, la protección jurídica, el acceso a la justicia como instrumento jalonador de la respuesta del gobierno y luego orientador del contenido de esa respuesta. Luego creo muy importante poder mostrar durante el curso la evolución de las políticas en función también del contenido de los derechos y de la acción particular de la justicia como motor especialmente, no, desde su origen, desde 1997 hasta ahora del contenido de políticas públicas. Bueno, es muy difícil establecer el nivel de vulnerabilidad comparado con otros, ¿no? Son población vulnerable. El año anterior fueron 163.000 personas desplazadas, lo cual es un 20% mayor de lo que fue en el 2010. Y este año la perspectiva tampoco es que sea muy alta, muy buena. El nivel de desplazamiento este año, 2012, en lo que es emergencias masivas, casos de desplazamientos masivos, es más de un 40% mayor de lo que fue el año anterior. En los registros que lleva el ACNUR hasta el momento por verificar, estamos hablando de más de 123 casos de desplazamiento masivo, cuando para esta altura del año, el año anterior, hablábamos de 79. La problemática no es solamente los nuevos flujos de personas desplazadas que son muy altos si se comparan a nivel global. Colombia podría estar dentro de los 6 países que más personas expulsan anualmente como desplazados internos. Es una situación sin salida. Podría ubicarse la situación de Colombia como una situación de desplazamiento prolongado, en que las causas estructurales que lo originan y que impiden el alcance de soluciones no se resuelven del todo, lo que hace que las personas continúen en una situación en que, pese a que buscan solución, no alcanzan la misma. Y eso implica un reto muy alto para las autoridades, para la comunidad internacional, para todos los que trabajamos y para la propia población desplazada que está buscando esa salida. El otro elemento importante en términos de lo que viene ocurriendo en el país es el cambio en la dinámica del conflicto y esos vasos comunicantes, esos espacios que hay entre conflicto armado y violencia generalizada, en los cuales los niveles de impacto sobre la población, independientemente de quién cause el hecho, son prácticamente los mismos. Entonces resulta muy importante identificar, y en ello va a ser útil la discusión en el curso, el contenido de las obligaciones estatales, bien sea en una situación de conflicto armado o en esos elementos que se relacionan con el conflicto, que causan desplazamiento y que por momentos generan vacíos en la respuesta estatal. Es un desplazamiento mucho más concentrado de lo que era hace 5 o 6 años. Hace 5 o 6 años el 75% del desplazamiento se concentraba en 117 municipios del país. El año anterior solo 4 municipios concentraron el 10% del desplazamiento. O sea, Colombia tiene 1.100 municipios. 4 de ellos concentraron más de 16.000 personas desplazadas. Eso da un poco el cambio en la dinámica de violencia y su impacto sobre la población en el país. En este año, 6 departamentos concentran el 80% de las emergencias de desplazamientos masivos y es otra de las características. El otro elemento es la multiplicidad de causas. Cada vez son más los diferentes perfiles de personas afectadas y la necesidad de ellos de buscar protección, así como el impacto en diferentes tipos de actividades. Antes uno podría decir está más ligado a líderes comunitarios, a defensores de derechos humanos. Hoy el impacto de la forma como se presenta la violencia alcanza a generar un daño sobre sectores de población que tradicionalmente no venían siendo afectados. Es, como lo señalaba, está en función del cambio de ese contexto, ¿sí?
Entonces creo que es muy importante adecuar la respuesta en prevención, en protección e incluso en el reconocimiento de quién es una persona desplazada a las formas como hoy se está presentando la violencia en el país. Ese es un primer elemento. Segundo, en términos de cómo lograr aprovechar el cambio que se ha dado en enfoque, con el énfasis tan fuerte en restitución de bienes, en procesos de retorno y reparación colectiva, a lograr un modelo de gestión pública que realmente logre impactos efectivos sobre población. Porque el Estado ha hecho múltiples esfuerzos, una inversión tal vez de las más altas a nivel global, invierte más de $1 billón por año en favor de la población desplazada, pero esa inversión no logra un impacto proporcional a los esfuerzos. De allí que uno de los elementos importantes es cómo se piensa el modelo de gestión, porque el que hasta ahora se ha aplicado no ha logrado los impactos deseados, y cómo adicionalmente al tiempo que se trabaja en prevención, protección, se logra un desarrollo de condiciones para propiciar soluciones a la población. Hay dos elementos que son críticos todavía y lo han sido desde hace muchos años, generación de ingresos y vivienda. Pero más allá de los logros que se alcanzan en generación de ingresos y vivienda es cómo propiciar procesos de integración entre población que retorna, población que se reubica, bien sea en zonas rurales u urbanas, con su entorno, cómo establecer esas conexiones. En el ámbito de protección, el reto que se está trabajando hoy y sobre el cual venimos también como ACNUR brindando asistencia al Estado, es en cómo superar una visión de protección individual hacia un modelo de protección colectiva, que alcance impactos superiores sobre la población, pero también que contribuya más a contrarrestar los factores de riesgo que están generando precisamente esos riesgos para personas de diferentes tipos de perfiles.